¿Me avisas? Probando. Uno, dos, tres. Probando. 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 Uno, dos, tres. Ya. Tenemos uno, dos. Vamos a esperar que llegue a los 300.000. Ahí está perfecto. Ya. Bueno, estamos por comenzar nuestro primer taller de liderazgo. En este caso va a ser liderazgo musical. Vamos a estar hablando sobre un poco de filosofía musical, sobre los instrumentos, sobre la creación de grupos musicales, de duetos, de cuartetos, de tríos, etc. Entre otros. Vamos a estar hablando de los instrumentos. Vamos a ver cómo podemos conformar nuestra banda, cómo ser músicos, por qué ser músicos. Tenemos varias fundamentaciones. Vamos a esperar que se conecte un poco más de gente para que... Bueno, de todas maneras, como esto va a quedar grabado, hay que empezar por lo primero, la presentación. Mi nombre es José Vicente Durán, soy profesor de música aquí en la Escuela Donay. Dicto la cátedra de batería inicial, piano inicial, guitarra avanzada, bajo avanzado, lenguaje y de todo un poco. Creo que por ahí hay que empezar. Sobre por qué uno se convierte en músico, ¿no? Mucha gente ve en la televisión, en la calle, más que todo en la televisión, en los medios, artistas, muchos artistas, Shakira, no sé, tantos artistas y la gente quiere imitarlos. En el mundo hay millones de artistas, de todo tipo. Creo que, por lo menos en mi caso, yo fui a la casa de un amigo que tenía su banda y nada, no llegó el bajista y me pusieron a mí a tocar el bajo y yo no sabía nada, pues. Y justamente me gustó la socialización que hubo en ese lugar porque me sentí bien, pues me gustó, me llenó. La música, además, me salvó la vida porque realmente yo no tenía como una guía, ¿no? Ya cuando uno está muy joven también como que uno está distraído en tantas cosas y de repente, bueno, la música te da como un camino. Y bueno, yo seguí ese camino. Empecé a estudiar música en mi país. He estado en varios países con la música y sí es bueno, la música es un lenguaje. Es un lenguaje como el chino, como el inglés, como un lenguaje de señas, que puedes comunicarte con una persona por medio de la música. Hay personas bueno, que yo puedo tocar con un chino, con un árabe, por medio de una partitura, o simplemente con dos instrumentos. La otra persona toma un instrumento y yo tomo otro y tocamos juntos y no nos cruzamos ninguna palabra. Ese es el poder de la música. Ya quisiera ahondar un poco ya sobre lo que es la música como tal, de los comienzos de la música. Hay teorías que dicen que, bueno, que la música se creó como muchas artes, como el teatro, como la pintura, en los tiempos de las cavernas, donde las personas tenían que cazar y tenían que imitar a los animales para poder cazarlos, para poder alimentarse. Entonces, en esta carrera por ganarle a la naturaleza, la gente tenía que cantar, como hacer ruidos, ¿no? Entonces en estas imitaciones había que imitar al tigre, había que imitar a las aves, a las vacas, a todos estos animales para poderlos cazar, ¿no? Para poder igualarse. Igual en el teatro se hacían formas para poder imitar el movimiento del tigre, para también cuidarse, ¿no? Entonces, los registros más antiguos que se tienen, donde se comienza la escritura musical o la ejecución de instrumentos, cuando se empieza a organizar todo, es más o menos en el siglo IV. En el siglo IV es donde empiezan los monjes a cantar a capela, obviamente, porque no había acompañamientos musicales. De repente sí ya había acompañamientos rítmicos, ¿no? Con palitos, con piedras, con cueros,
con cueros en tambores y poco a poco, ¿no? Entonces, una vez que vienen, claro, los inicios de la música también dicen que los más antiguos que se conocen son los indios, los chinos, los africanos, por supuesto los africanos, donde nació todo. Y bueno, todo eso tiene que ver mucho con la teoría también del nacimiento de todo, ¿no? Si la vida comenzó en África, entonces la música comenzó en África. Los griegos, más que todo los romanos, nosotros dependemos mucho de los romanos en ese sentido, porque fue donde se encontraron los primeros vestigios de escrituras musicales. Vamos a decir que la escritura le dio a la música una organización, ¿no? Entonces esa organización se hizo por medio de la escritura musical. Los más antiguos son los griegos. De allí es donde salen los cantos gregorianos, donde están los vestigios más antiguos de escritura, son los cantos gregorianos. Se debe al Papa Gregorio, de aquellos tiempos obviamente, que fue el que como que inició todo esto en la organización, por eso se llaman cantos gregorianos. Esto es, empieza toda esa música desde ese siglo VI hasta la actualidad. Pues. Todavía hay cantos gregorianos y desde allí empieza también la Edad Media, empieza el estudio de la música clásica, la creación de la música clásica, todo lo que es piano, violín, toda esta orquestación, Mozart, toda esta gente que, bueno, siempre todo lo que les voy a dar aquí obviamente es algo súper básico por encima, pero yo los invito a que en YouTube hay bastante información, en Internet hay bastante información. Pero lo que quiero es tocar puntos para que también lo que le interesa a cada uno lo busquen por su parte. Una de las cosas más importantes de la música es que uno siempre debe actualizarse y tratar de buscar para tener ejemplo y poder educarse, ¿no? Por medio de la música. Y así crecer mediante el estudio. Yo considero que para ser un gran músico lo primordial es el ensayo. El ensayo. Los grandes músicos, como por ejemplo los que yo he estudiado, como Yngwie Malmsteen, que es un gran guitarrista, dice que hay que ejecutar los instrumentos estúpidamente lento. Estúpidamente lento es lo más lento posible. Más lento es ta, 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 incluso más lento. Y después más rápido. ¿Por qué? Porque hay una teoría que dice que la memoria se puede entrenar. Entonces, como los músculos. Entonces, si se entrena lento, la memoria muscular va a hacer que tu movimiento ya sea más rápido y más. Mientras sea más constante tu práctica, el músculo va a recordar el movimiento. Entonces, de eso también se trata. La música es una cosa bien integral. Bueno, vamos ya directamente a lo que es liderazgo musical. Yo considero que para ser líder en cualquier cosa, tienen que haber tres aspectos fundamentales, tres cosas fundamentales que debe tener todo ser humano, toda persona que sea líder. Primero, creo que la humildad. La humildad es algo sumamente importante, sumamente importante. No puedo ser un director, no puedo ser un compañero si grito, si maltrato, no puedo ser un jefe si maltrato, no puedo ser un compañero de trabajo si maltrato, no puedo ser un compañero de un equipo de fútbol si maltrato a mis compañeros. Tengo que ser una persona muy humilde. Y la humildad nos da respeto, nos da cabida en muchos lugares. Para empezar, un director, un líder, un organizador, un gerente, tiene que ser súper humilde. Además que la humildad es sinónimo de conocimiento y de humanidad, ¿no? De ser gente. Lo otro que debe tener es responsabilidad. Si la banda suena mal, alguien es el culpable. Porque, por ejemplo, yo he estado en grupos donde alguien no ensaya, suena mal, y no es culpa solo del músico, es culpa del director, de quien organiza eso. ¿Por qué? Porque el director, el líder de la banda, no siempre el líder es el director, vamos a estar claros en eso. El líder es una persona que tiene el respeto de todos, que organiza. El director también. Y lo mejor, lo que se busca es que el director sea líder, pues. Líder espiritual también, por sobre todo. Entonces, la responsabilidad de esta persona es abismal, como le estaba diciendo. Si un grupo está sonando mal, es culpa del director. ¿Por qué?
Porque el director en los ensayos debe percatarse de quién es el que está haciendo las cosas mal, por qué las está haciendo mal, cómo corregirlo. Claro, esto es una cosa también individual de cada estudiante, ¿no? Cada persona debe asumir sus responsabilidades. Pero el director es el que organiza todo eso y le enseña con humildad a sus músicos, a sus compañeros, todo el trabajo que debe cumplir cada persona. Entonces, continuamos con eso de la responsabilidad. Siempre llegar temprano, siempre temprano. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de ensayo. Hay un ensayo que es personal, que es el que yo ensayo en mi casa, ¿verdad? Lo que me enseña el profesor, lo que estudio, lo que yo ensayo en mi casa primero, para después organizarme con el grupo. No puedo ir a un ensayo grupal a ensayar lo que no sé. Entonces lo que recomiendo es primero, un buen músico debe saber lo que va a tocar en su concierto. Y eso se hace con ensayo. Yo también he pasado por varios grupos, incluso acá en el Perú, y aprendiendo ciertos géneros. Sí, han sido difíciles, pero el ensayo lo logra todo. De todas maneras, lo más importante para mí es eso, la responsabilidad y la humildad. Y en tercer punto, encontraría bien importante lo que llaman el conocimiento. El conocimiento es algo súper importante. ¿Cómo logramos el conocimiento? Con simple estudio. Los grandes músicos ensayan, el que se dedica a la música debe ensayar 8 horas diarias, es un trabajo. Es igual, es un trabajo. Y hay que verlo así, como un empleo. Pero como un empleo que disfrutamos, ¿verdad? Porque la música es algo que nos gusta. Como debe ser todo. Hay gente que le gusta ser obrero, manejar un camión, manejar un bus. Hay gente que le gusta y eso es admirable. A mí me gusta la música. Quisiera estar siempre siendo músico, ¿no? Pero a veces, bueno, hay muchas personas que nos dicen que, bueno, no puedes ser músico porque eso de músico es para borrachos. Y bueno, no, desde hace mucho tiempo la música se estudia. Y se estudia ¿por qué? Porque ya se reconoce que la música es profesional, ya hay música profesional. El músico tiene muchos campos, ya de eso vamos a hablar en un rato. Ahora, en el conocimiento, personalmente creo que es importante siempre tener un profesor, tener un guía. Ya hay un momento en que uno logra una meta y hay veces que ya no, el profesor no tiene nada que enseñar, entonces bueno, me busco otro profesor y sigo. Y siempre obviamente con el respeto al profesor, a los profesores antiguos que se merecen, porque sin esos profesores no hubiésemos llegado a nada. Aprovecho de saludar a mi profesor Daniel Centeno en Venezuela, profesor también Renzo Deli Compagni, maestrazo del piano, al profesor Fran López, también director del Ateneo de Estado Sucre, y a todos mis compañeros. Por otra parte, seguimos, hay que hablar de los fundamentos de la música. Entonces, en el conocimiento tengo que ser muy precavido con todo lo que estudio y entender que si quiero en el futuro ser director, ser un líder, no puedo enseñarle a los demás si no tengo el conocimiento para enseñar. Primero pedagógico y segundo cognitivo. O sea, tengo que entender el proceso que tienen los demás para aprender, ¿no? Entonces tengo que tener paciencia, tengo que tener amor por lo que hago. Aunque a veces sí, perdemos la paciencia, ¿no? Porque a veces decimos, oiga, pero ¿por qué le cuesta tanto a este alumno? Y yo siento que hay estudiantes que le cuesta tanto es porque no... O sea, hay dos tipos de estudiantes, el que le sale rapidísimo y el que le sale muy lento. ¿Qué pasa? Que todo el mundo tiene un proceso y esto es muy claro. Hay gente que le han dicho, no, tú no sirves para la música. Yo creo que sí hay gente, yo creo que todo el mundo sirve para la música. Pero no todo el mundo sirve para aprender con un profesor o en una escuela o con un profesor aparte. No, tienes que tener cierto tipo de niveles, tienes que entender tu nivel, tu capacidad para aprender. Por ejemplo, hay tutoriales en YouTube, pero de repente no entiendes porque esa persona no tiene la estrategia pedagógica para que tú aprendas, pues porque obviamente esa persona no te conoce, no sabe, y tiene 1.000.000 de personas que lo siguen. De repente las 500.000 personas sí entendieron, pero los otros 500.000 no. Para eso es bueno una escuela de música. ¿Por qué? Porque es presencial, un músico directamente, donde hay varios profesores y cada profesor tiene una pedagogía, una estrategia pedagógica. Entonces en eso
estamos especializándonos aquí en nuestra escuela Donai. Una de las cosas que tenemos que entender también es que no es de la noche a la mañana. No se puede ser músico. O sea, yo quiero ser como Shakira. No puedo ser como Shakira de una vez. No puedo ser como, no sé, cualquier artista. No puedo ser Pavarotti. Si no canto y voy a una escuela de música, no pretendo salir de ahí en 1 o 2 meses como un cantante profesional. Tal vez, si tienes la capacidad vocal, tienes el instrumento, en 3 meses, 2 meses o incluso en 1 mes, algún profesor puede darte una técnica especial para que tú puedas crecer como cantante, ¿no? Como músico, Pero, ¿qué pasa? No depende del profesor. Yo creo que del profesor depende el 10%. ¿Por qué? Porque si el profesor no te da una buena técnica, si no sabe reconocer cuáles son tus limitantes, cuáles son tus niveles, tus tonos, si no sabe eso, sí, el profesor te está retrasando. Pero normalmente un buen profesor sabe dónde estás y sabe dónde ubicarte y sabe qué enseñarte y cuándo enseñarte. Pero el 90% del éxito está en el ensayo, en la práctica de lo que te enseña tu profesor, de lo que ves en la calle, de que, por ejemplo, vas caminando y ves a alguien tocando un acorde y dices, me voy a ir a mi casa y voy a practicar ese acorde. Eso es amar lo que se hace, eso es practicar. Entonces, que quede bien claro eso. La práctica es lo número 1. Todo lo demás es secundario. Pero la práctica. Además que hay que disfrutarlo. O sea, ese momento en que estoy con el instrumento es mágico. Hay que verlo de esa manera. Bueno, yo lo veo así. Y muchos estudiantes, por ejemplo aquí, han llegado estudiantes que me dicen, profesor, yo los veo, lo siento. El buen profesor reconoce las situaciones de su estudiante también. Y mira, ¿qué te pasa? Porque de repente hoy, por ejemplo, en la batería, me pasó con un estudiante, en la batería la semana pasada estaba excelente. Y un día, la semana siguiente estaba mal. Y sí me llamó la atención, le pregunté, profesor, ¿qué te pasa? Y me dijo que, bueno, nada, que tenía problemas en su casa, que lo dejara en paz, que solamente lo dejara tocar batería. Y bueno, eso me llamó bastante la atención porque le pregunté en qué podía ayudarlo y me dijo, no, profesor, déjeme simplemente tocar batería. Ya. ¿Y qué puedo hacer yo como profesor y como ser humano? Toca, ya. Entonces, a veces la música es un gran escape. Yo creo que es el mejor de los escapes. Porque a veces hay realidades que son muy fuertes. Y solo la música ha salvado a mucha gente. Es igual como las religiones, a mucha gente. Pero es por la buena intención, ¿no? Porque te encuentras contigo mismo. Entonces, bueno, ya después de este largo consejo, ya saben, practicar. Seguimos con los fundamentos básicos de la música. La música tiene 3 fundamentos básicos, que son el ritmo. Esos son los ritmos, todo lo que se hace con ritmo. Aquí les tengo varios instrumentos rítmicos. Por ejemplo, tengo la batería, que es un gran instrumento rítmico. Tengo una tumbadora, que es obviamente uno de los más marcados, se usa en casi en todos los ritmos latinos. Salsa, cumbia, merengue, bachata, todo lo que tiene que ver con latino, se mete este instrumento que está aquí y forma parte de la familia de los instrumentos de percusión menor. También tenemos por otra parte la batería, que es un instrumento mucho más completo, que consta hay que tocar con varias extremidades al mismo tiempo, que es algo más de coordinación. Sin embargo, mucha gente también dice, no, pero la batería es súper difícil. Yo también lo creía, también creí que la batería era intocable, ¿no? Y conociendo poco a poco a varios amigos, varios compañeros, pude darme cuenta que sí, que se puede, que sí se puede. Voy a hacer una pequeña demostración para más o menos que vean cómo suena la batería. De todas maneras, lo que vamos a hacer es un repaso, ¿no? Sencillo de lo que son todos los instrumentos, o la mayoría de los instrumentos que tenemos aquí en la escuela Donai. Aquí, por ejemplo, tengo esta batería. ¿Está viendo? Entonces
donde se toca, ya por lo menos esa percusión menor se toca con las manos directamente. Y esta se toca, la batería se toca con algo que se llaman baquetas. Son esos que llaman palitos, se llaman baquetas. Consta de varios tambores, como ven, llamados tones, platillos. Un y un bombo que le da la profundidad necesaria a la batería, ¿no? Entonces se pueden hacer patrones. ¿Ya? Obviamente esos instrumentos se desarrollan, se estudian poco a poco. Son instrumentos rítmicos, netamente, ¿no? Que se pueden afinar, eso es algo bien interesante. Todas esas cosas que se van a desarrollar, obviamente hay que desarrollarlas estudiando, ¿no? Se puede decir todo eso en un video. Precisamente para eso hacemos los videos, para que entiendan que los estudios son necesarios y que aquí en esta escuela estamos abiertos para que se inscriban y participen, ¿no? Y aprendan todo eso. Entonces, por ejemplo, ya vimos varios instrumentos rítmicos, ¿no? Vamos con los instrumentos armónicos. Por excelencia, el instrumento armónico más completo es el piano, ¿ya? Porque usamos 10 dedos al mismo tiempo para hacer una armonía. Entonces, le voy a mostrar un poco del piano y es lo que se puede relativamente hacer. El piano no solo es un instrumento armónico. Lo interesante del piano es que cubre también la melodía. Entonces la melodía es eso que cantan las canciones, eso es la melodía. Todo lo que hace la trompeta, todo lo que hace el violín, en cierta forma, ¿no? Es la melodía. Cuando ustedes escuchen, por ejemplo, con el piano puedo hacer la armonía y la melodía. La armonía es todo lo que acompaña la canción, ¿no? Todo eso que suena, que no es la melodía, o sea, que no es la voz, todo eso que acompaña es la armonía. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer la armonía del acompañamiento, ¿no? Entonces, esto ya sería melodía. Eso es lo interesante del piano, que en el piano pueden hacer armonía y melodía también. Si vemos el piano como un instrumento más avanzado, que es el teclado, porque el piano es un piano acústico, que es un instrumento de cuerdas pulsadas, con teclas. Si vemos esto, ya es un teclado, ¿no? Con el teclado podemos hacer toda la orquesta completa. Es la ventaja de la tecnología, ¿no? Pero dejamos sin trabajo a muchos músicos. Esa es la parte triste. Pero hay gente que tiene la capacidad de ejecutar varios instrumentos al mismo tiempo. Con el teclado hacemos algo parecido. Entonces con el teclado podemos hacer cualquier cantidad de cosas. Aquí tengo un pedal looper y lo voy a usar para hacer un poco de música para que entiendan más o menos lo que hablo del teclado.
¿Ya? Entonces con el teclado ya puedo hacer batería, por ejemplo. Lo voy a dejar grabado. Voy a hacer ahora el bajo. Bajo. Espero que les haya gustado esa tocada. Era para demostrarles un poco lo que se puede hacer con varios instrumentos, ¿no? A la vez. En este caso, bueno, lo ejecuté yo solo, pero la meta es que entiendan que hay varios instrumentos, ¿no? Que es necesario. Entonces ahí es donde vamos a ir a la filosofía de la música. ¿Por qué ser músico? Yo, por ejemplo, soy músico porque, no sé, me gusta, me escapo, me siento agradado por la música. La música me ha hecho conocer mucha gente en todo el mundo, muchos amigos. El músico, por ejemplo, no conozco un músico delincuente. Yo salí también de un país donde se creó un sistema nacional de orquesta que fue muy exitoso. Aprovecho de saludar a todos mis paisanos y colegas del Sistema Nacional de Orquesta. Y fue un señor que creó una fundación donde se trataba de organizar a los niños de la calle y recibirlos, o a los niños pobres, niños de escasos recursos, recibirlos y darle el instrumento para que tuvieran la facilidad de ir a la escuela a hacer música, ¿no? Entonces, esa persona creó esa fundación y salvó más de 300.000 vidas, según lo que escuché hace poco. Por lo menos, bueno, yo no fui directamente estudiante de ese curso, pero sí tuve profesores de esa escuela. Entonces,
si salvó a esos profesores, me salvaron a mí también. Entonces, es una buena iniciativa. Ser músico, por ejemplo, garantiza los buenos valores. ¿Por qué? Los valores positivos. Porque la música es disciplina. La música le da a los niños, sobre todo, disciplina. Le da también el sentido de socialización. Cuando una persona, o un niño más que todo, se siente útil en una banda, en un grupo, en su escuela, con los niños, le da personalidad, le da el respeto, le da el valor, le da autoestima. La música le da autoestima a cualquier ser humano. Ya sea que toques una simple nota. Cuando tú logras sacarle una nota, un sonido, un instrumento organizado, de manera armónica, eso te transforma. Eso de verdad. Y lo otro es que no dejes que la gente te diga que no puedes, que hay gente que no... hay gente que está frustrada y creen que los demás también deben estar frustrados y no es lo normal. Yo a esa gente le invito a que vengan o a que busquen unos profesores o que se inscriban en nuestra academia y busquen ayuda, porque de verdad esa no es la meta, pues. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo puede. A algunos se le hace más difícil, a algunos más fácil, pero todo el mundo puede. Entonces, ¿por qué ser músico? Porque te ayuda espiritualmente también, te ayuda en la sociedad. Los músicos, la mayoría, no. Pasa que hay una tendencia de creer que el músico es vago, que es borracho. No, y la verdad no es así. Sí, la verdad que el músico, por ejemplo, ¿por qué creen que el músico es borracho? Porque el músico trabaja de noche normalmente, ¿no? Ese músico de restaurantes, de casinos, músico de restobar. Pero ¿qué pasa? Que ese no es solo el trabajo del músico. Y ahí es donde voy con otra cosa. Que está los campos de la música, la productividad de la música, ¿no? Para ser líder también hay que conocer eso. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿la música es productiva? Yo creo que sí. Yo creo que sí es productiva cuando se hace bien. Cuando se cobra lo que se hay que cobrar y cuando el público paga lo que tiene que pagar, ¿no? Hay gente que paga por Marc Anthony, no sé, $500. Pero por el vecino de la esquina no paga ni $1. Entonces hay que valorar también, hay que aprender. Yo quisiera también crear esa conciencia en el público, que cuando haya, no sé, el vecino va a tocar en la plaza de la esquina, bueno, voy a verlo, lo apoyo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer crecer mi comunidad, ¿ya? Como todo, ¿no? Se necesita el apoyo. Hay muchos chicos que están armando su banda, entonces van a tocar, no les pagan. Entonces, esa demotivación, los instrumentos cuestan mucho. Mantenerlos, las cuerdas, los cueros, las teclas del piano. Se rompe una tecla de un piano y listo. Ya fue, como dicen aquí. Entonces, invito a esas personas a que apoyen a los músicos de su comunidad, a todos los músicos. Porque poco a poco, ese músico podría ser el docente de la escuela de música de su comunidad, ¿no? Sería bonito que usted ya tenga la confianza con esa persona y esa persona reciba en su misma comunidad, en una casa comunal, un proyecto musical, ¿no? Sería hermoso que esa misma persona que usted apoyó sea el profesor de sus hijos y que sus hijos sepan de música. No le estoy diciendo que tienen que ser músicos todos, porque se puede ser músico y se puede tener otra profesión. ¿Por qué? Porque hay gente que hace que la música es un hobby y está perfecto, está bien. Pero el que ya quiere dedicarse a otra cosa, a ser músico como tal, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Entonces seguimos. ¿Cuáles son los campos del músico, del que estudia música? Bueno, tenemos varios campos. La docencia, ya hablamos de eso. Un músico puede enseñar en una escuela, en una casa comunal, en una municipalidad, en la calle, puede enseñar a domicilio, puede enseñar en una plaza, en donde quiera, pues. La docencia es amplio, en un liceo, en una escuela, una universidad. El músico puede ser compositor también. Hay muchos cantantes que no saben escribir, que no tienen la gracia para escribir, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Arjona es un músico y compositor, ¿ya? Él tiene esa gracia, pero hay músicos que no lo tienen, pues. Entonces ahí es donde entran los compositores, pero para ser compositor tienes que ser músico, juro, no hay forma, pues. No hay forma de que seas compositor y no seas músico. Entonces la composición también se estudia, es uno de los niveles más altos en la carrera musical. La composición es elemental. O sea, por eso lo ponen de último también, porque para ya poner en los últimos semestres
Ahí en algunas universidades, desde que entras hasta que sales, te ponen 10 semestres de composición. Por eso. Claro, ya sería otra cosa, otro tipo de composición, arreglo. Pero por ejemplo, puedes ser compositor de algún artista que esté en tu zona. Puedes ser compositor de alguna disquera. Puedes ser compositor de ti mismo. Compones tus canciones y las vendes, se las propones a muchos artistas, a la gente que ves por ahí, a disqueras. Y eso, una muy buena plata. Puedes ser músico de jingles, de propaganda. Eso también es buenísimo. Es un campo muy amplio, muy, muy amplio. Sobre todo si tienes buena vibra, ¿no? Buena armonía, buenas melodías y gustas, te va a ir muy bien. Porque, por ejemplo, de la radio, jingle de la radio, jingle de televisión. También puedes ser músico de cine, teatro, eso es un nivelazo. De circo. Músico de circo creo que ha sido mi trabajo más bonito. En realidad, la música de circo dejó en mí lo que es componer viendo el arte del otro, ¿no? Viendo el acto de esa persona y tratar de transmitir, de captar, de absorber la energía, la vibra de esa persona y convertirlo en música ha sido algo muy importante. Eso, ahí tuvimos un líder, le mando un saludo también a profesor Jorge. Sí, fue bien importante, bien bonito, bien creativo, un trabajo muy creativo. Por eso es que esos trabajos no los puede hacer todo el mundo. Son trabajos muy creativos y ahí voy a hacer énfasis en un rato en la creatividad. Además de eso, pues, no sé, he conocido músicos en el mundo que han recorrido todo el planeta o todo un continente a fuerza de música, tocando el semáforo. Siguen, claro, no es la idea, pero si tienes un conocimiento, úsalo en beneficio, ¿no? Mucha gente que se quedó sin, no sé, los robaron, se les cayó el dinero y nada, tenían su guitarra y regresaron a su país y recorrieron todo el país, todo el planeta, todo el continente con la música. Eso, obviamente, estás usando tus recursos de conocimiento. Puedes ser músico de bandas también, músico de grupo. Puedes tocar con tu grupo, con tu trío, con tu dueto, con una banda de 10 personas, 15 personas. Puedes tocar los géneros que te gusten. La gente cobra por eso, obviamente. Yo siempre me pregunto cómo pagan. Hay algunos que no les gusta pagar, pero ¿cómo pagan porque uno sea músico? O sea, uno se está divirtiendo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que te paguen por eso. Pero hay gente también que no le gusta pagar por eso. Entonces, los músicos, hago siempre énfasis en eso con mis estudiantes, porque los músicos deben respetarse en el gremio como tal también, ¿no? Respetarse, poner su precio, no regalar su trabajo. Porque si regalas tu trabajo, estás haciendo que el mercado y el gremio te crezcan. Entonces, ¿por qué? Porque van a querer todos los que pagan, todos los que deberían pagar, piensan que no, pues, bueno, hay otra banda que me toca gratis y entonces no debe ser así. Si ninguna banda toca gratis, entonces van a empezar a pagar. ¿Y qué es lo que tienen que pagar? La calidad. Tienen que pagar la calidad de una buena banda. No es lo mismo una banda que toque mal a una banda que toque bien. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos casos que hay gente que le gusta más que la banda lleve gente, no importa que toque mal. Yo creo que eso está mal. Éticamente está muy mal. O sea, yo puedo tener muchos amigos, pero si no soy un buen músico, soy mediocre. Y los mediocres están mal vistos. Entonces, recomiendo siempre, cuando seas músico de un grupo, respetar al líder. Tiene que haber un líder. En todas las bandas tiene que haber un líder, alguien que se haga cargo del sonido de la banda, de la dirección de la banda, hacia dónde van todos. No puede ir uno que no, que yo quiero ser rock, yo quiero ser pop, yo quiero ser reggaetón. La banda tiene que estar unificada. Y ahí es donde entra la creatividad. ¿Sí o no la creatividad? Lo de la banda también es importante porque se necesita estructurar días de ensayo, instrumentos, local de ensayo. Eso es súper importante. El ensayo genera mucho ruido, ¿no? Para las personas que no lo conocen dicen que es ruido, nosotros decimos que es música. Y a mucha gente no le gusta, ¿no? No le gusta perder el sueño porque así sea jazz, así sea blues, así sea la cosa más sencilla del mundo, suave, muy bonito,
la gente se cansa. ¿Por qué? Porque hay lugares, ¿no? Entonces hay que tener un estudio de ensayo. Por ejemplo, nosotros tenemos este estudio acá y está forrado con algunos materiales y está preparado para eso. Una buena ventilación, para hacer del ensayo algo también ameno. Los instrumentos afinados, todo el mundo con sus canciones aprendidas, porque el ensayo general, lo que dije antes, el ensayo general es para ensayar todo lo que cada participante de ese grupo ha ensayado en su casa o en su local de ensayo, donde sea. El ensayo lo es todo. Si llego a ensayar en el ensayo general, es una falta de respeto para mis compañeros. Una falta de respeto total. ¿Por qué? Porque ellos van a perder el tiempo parado esperando que yo saque la música, ¿verdad? Entonces, el director debe hacerse cargo, el líder, más que el director. Me gusta llamarlo el líder. El director es el que genera esa seguridad, el que le transmite esa seguridad a sus músicos. Entonces, mucho cuidado con esos detalles. Ya tenemos otra cosa que puede hacer el músico es tocar en iglesia. Un trabajo bien interesante también. Las adoraciones, los estilos. Siempre me ha llamado la atención de las cosas que se tocan en la iglesia. Normalmente está el pastor y el músico es el que genera ese ambiente, ¿no? De paz, de tranquilidad, de seguridad. Entonces el músico, el trabajo del pastor tiene que ver mucho con eso. O sea, es decir, es como que estuvieses acompañando al cantante principal y ese cantante, que es el pastor, va transmitiendo esa idea y por medio de eso, por medio de la música, es el canal que va llegando ese mensaje. Si el pastor está diciendo, bueno, todo sepa, y el músico está pa, pa, ta, no hay una coherencia, ¿no? Entonces el líder es el que le da coherencia al grupo. El líder decide a dónde va el grupo. Incluso ahí musicalmente, si el líder si estamos en una atmósfera suave y el líder siente que debe moverse un poco más de esa atmósfera, el líder decide y lo transmite a los músicos. ¿Por qué? Porque hay una parte de la música que es para mí la mejor, que es la improvisación. Que no todo el mundo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la improvisación, y es irónico, ¿no? Decir que la improvisación se estudia. Es irónico, no lo había pensado. Pero no puedo llegar a un concierto e improvisar hacia lo loco. Claro, puedo tener la capacidad, pero todo está marcado. Vamos a tocar tal canción, estas son las canciones. Por lo menos tengo que saber cuáles son las canciones. Puedo decidir en el concierto qué voy a tocar, en qué posición, pero ya tengo la lista, ya la tengo ensayada, ya tengo la hora de toque, ya tengo la hora de la presentación, ya tengo la cantidad de músicos, ya el líder, a menos que contrates a un manager o algo que esté pendiente, pero el líder está pendiente de los cables, de la afinación, de las cuerdas, de si la cuerda está vieja, si el piano está sucio, si está sonando mal, si la batería está desafinada, si se puede partir un cuero. Eso es un líder. El líder no es el que llega a mandar, ni a gobernar, ni a gritarle al otro. No, el líder, lo que le hablaba de la humildad. Y siempre tratando de enseñar al otro su fortaleza, siempre haciendo énfasis en la fortaleza, también en las debilidades. Porque todos tenemos debilidades, pero está en nosotros asumirla y aceptar la crítica constructiva de nuestro líder, ¿no? A eso me quería referir con el liderazgo. Liderazgo no es mandar, no es pasar por encima del otro. Liderazgo es compartir el conocimiento de una manera positiva para todos. Que el grupo crezca con mi liderazgo. Si no, no eres un líder, eres un dictador, por decirlo así, ¿no? Seguimos entonces. ¿Quién puede ser músico? Yo creo que todos pueden ser músicos, mientras que haya responsabilidad, honestidad. O sea, ¿a qué me refiero con honestidad? Mira, sí, yo toco esto, no puedo tocar aquello. ¿Por qué? Porque no lo he ensayado. Entonces ya el director dice, bueno, puedes tocar, no puedes tocar, en estas no tocas, en estas sí tocas. Y no sentirse mal, sino que te dé espíritu y te dé fuerza para que te puedas desarrollar. Para que puedas tocar lo que no has tocado. Creo que todas las personas pueden tocar. Creo también que es fundamental, por ejemplo, a los niños, a los bebés, 2 años y medio, 2, 3 años. Si soy fanático de la música, recuerden que una cosa somos los padres y otra cosa son los hijos.
Porque hay padres que no, que yo quiero que toque piano, batería, violín, guitarra. No puede ser así. El niño tiene que escoger lo que quiere tocar. Eso es fundamental. No puedo obligarlo a tocar algo que no quiere. ¿Por qué? Porque lo estoy frustrando. Eso lo he visto muchas veces. El papá viene, compra la guitarra más cara que encontró en la tienda, toma, niño, 1 año y medio. Entonces, ¿sabes? Hay que esperar. ¿Cuál es mi recomendación? Ya que tengo bastante tiempo, tengo mucha experiencia con niños, todavía no comprar un instrumento como tal. Compren un juguete de instrumento. Es decir, quiero que mi hijo sea baterista. Lo que yo recomiendo más que todo es comprar un instrumento de cada familia, es decir, uno rítmico que puede ser un tambor, uno armónico que puede ser un pianito o una guitarra, son instrumentos melódicos, también puede ser, son instrumentos armónicos que pueden ser melódicos, pero uno de cada familia, un tambor y uno melódico que puede ser una flauta. Puede ser cualquiera que se sople, que sea melódico. ¿Por qué? Porque entonces el niño va a estar trabajando en una corta edad la rítmica, la armonía y la melodía. Y siempre, ya ahí va a agarrar oído, va a agarrar ritmo. Eso lo he visto mucho, eso es muy bueno. Antes de meterlo en una escuela de una vez. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, estamos a punto también de abrir nuestra escuela de estimulación temprana, donde al niño se le dan esos instrumentos. Pero ¿qué pasa? Que es muy diferente darle a un niño un tambor y ya. Entonces, ¿en qué nos especializamos también? En enseñarle de una vez ciertos golpes, que el niño ya vaya reconociendo ciertos patrones armónicos, melódicos y rítmicos, que ya el niño no haga no, sino que haga taca, taca, taca. Eso es sumamente diferente. Eso es un niño que ya tiene esa ventaja desde pequeño. Imagínense lo que puede llegar a ser ese niño cuando tenga 15 años, 20 años. Ya puede ser un maestro. Toda la persona puede ser músico. Todo depende de qué músico quiere ser. Me queda comparar la música con otras profesiones. Por ejemplo, a mí me parece que el músico es tan esencial como el médico que salva vidas, físicamente hablando, como el arquitecto que construye la casa donde vamos a vivir, como el urbanista que diseña las áreas verdes, que diseña dónde va a estar ubicado todas las aceras, como el ingeniero petrolero que genera tanta energía, el ingeniero electricista, como el bucero que nos lleva todo y nos trae a la casa, como el mecánico que le arregla el bus para que nos lleve a todos a casa, como el señor que recoge la basura para que no nos enfermemos y el señor del autobús el mecánico pueda estar sano para arreglar el autobús del que nos lleva todo al trabajo, y así. Nosotros somos los que le ponemos la música a la radio en el bus. ¿Ya? Nunca lo había visto de esa forma, pero es súper interesante. Nosotros somos los que le damos un gusto a la vida, ¿no? Imagínense la vida sin música, sin el baile. Imagínate una iglesia sin adoración, sin música. Imagínate una discoteca sin música. Imagínate un DJ sin música, ¿no? Imagínate una vida sin música. Sería imposible, ¿no? Cualquier cosa me pueden escribir, que estoy leyendo su mensaje. Cualquier duda que tengan, no hay problema, pueden publicarlo. Otra cosa que quería mencionarles es la economía versus la espiritualidad de la música. Por ejemplo, hay músicos que tocan gratis. Es un producto, es personal, pues. Cada quien hace lo que quiera con su música, con lo que produce. Pero una cosa que es fundamental es ser productor y otra es ser reproductor de la música, de lo que sea. Si yo me llamo músico, es porque también creo música. Músico productor. Sí, claro, un músico, un carpintero, que es el que hace puertas, el que hace batería. Hay carpinteros que hacen batería. Que hace puertas, que hace muebles, es un carpintero. Pero un maestro carpintero es otra cosa. Es un carpintero que diseña lo que va a hacer. Eso es otra cosa, es lo que llaman aquí otra chamba, pues. Entonces yo prefiero ser un músico creativo, ser productor, ser un músico creador, crear mis canciones,
Entonces ahí les invito a que agarren sus instrumentos, por ejemplo, y sea analítico. Diga, ¿qué pasa si hago esto, y si hago esto, y si hago esto, y si me gusta, y si no me gusta? Bueno, no pasa nada. Si no te gusta, no pasa nada. Por ejemplo, yo agarro el piano. O, sí, vamos a agarrar el piano. Y hago un do. Pero de repente digo, bueno, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si muevo este dedo por acá? ¿Ya? Entonces sigo. Porque todo está en la búsqueda de eso. De por qué las cosas, dónde sale esto, por qué esto suena así. Y vamos a ver cómo suena así. Igual en la guitarra, ¿no? Mucha gente tiene una guitarra en su casa. Mucha gente. Entonces primero digo, ¿cómo suena esto? Entonces digo, si pongo este dedo aquí, si pongo este aquí, y si pongo esto, y si lo hago más rápido, y si lo hago más lento, ¿y qué pasa si muevo? ¿Entiendes? Entonces me pongo a experimentar. De eso se trata, más que todo, de experimentar mi propio sonido. ¿Por qué? Porque si toco como mi profesor, entonces claro, tengo que aprender. Y son niveles que hay que alcanzar. Pero son niveles paulatinamente. Hay mucha gente que cree que se inscribe en una escuela y va a aprender a tocar ya al mismo día. No es así, no es tan sencillo. Sí puedes salir tocando, pero no ser un profesional al principio. Estoy hablando de que un principio puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Pero precisamente si voy a ser un aficionado, ese tiempo está bien. Entonces, siempre invito mucho a que le den a los niños esos instrumentos, ¿no? Que le pegue, que lo, ¿entiendes? Que juegue con el instrumento, que le guste. Hay mucha gente que mata la música en el otro. Yo tuve una profesora que maltrataba a mis compañeros, ¿no? Y toda esa gente salió de ese curso odiando la música. ¿Por qué? Porque si no la pasas bien en un lugar no te va a gustar. Así te estén dando chocolate. Pero si te dan un chocolate y te pegan, no te va a gustar. Entonces lo mismo pasaba con eso. Lo mismo pasa con la música. No puedo enseñar la música de una manera agresiva, de una manera, ¿entiendes? A menos que sean unos niveles. Si estudias piano en Italia, tienes que tener bastante autoestima y seguridad, porque de verdad es más fuerte. Pero en esos conservatorios ya es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de una escuela de música y de la persona como tal, ¿no? A los niños, por ejemplo, a las personas de corta edad, siempre enamorarlos, porque siempre nos ha pasado algo con algo malo, con algún músico, ¿entiendes? Que nos deja así como que, bueno, no, la música no me gusta, no quiero ser más músico, porque... Entonces hay gente, yo he tenido estudiantes que me dicen, no, profe, es que a mí me dijeron, yo tuve 5 profesores, y los 5 me dijeron que yo no servía para la música. Claro, yo digo, bueno, así será, pero ¿qué pasa? Es que hay gente que no entiende los problemas del otro, ¿no? Entonces de repente voy al curso y voy molesto. El estudiante puede ir molesto al curso, o puede ir frustrado, puede ir desdichado, tiene una vida. ¿Y qué pasa? Que nosotros como músicos debemos entender que somos como líderes, debemos entender que somos generadores de felicidad, de paz, de tranquilidad, de seguridad, de estabilidad emocional. Porque para eso es la música. La música no es para, no sé, para estresarse, ¿no? Ya sea desde black metal melódico hasta balada. La música es para divertirse, para entretenerse, para alabar. La música es para todo lo bueno. O sea, la música no es para robar. La música es para hacer cosas buenas. Entonces, recomiendo que a los niños le enseñen la música. Por ejemplo, se agarró el tecladito y lo metió contra el piso, no gritarle, no, que no sé qué. No, bueno, se le enseña que no es para pegarle el piano. El piano es para tocarlo, para suavizarlo, para sentirlo, para escucharlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que organiza un líder en la banda, ¿no? Para comenzar, no me gusta llamarlo director, porque director es como muy fuerte, pero es un director. El líder
de una banda, de un grupo o de su trabajo, tienen que encargarse de cosas que no se encargan los demás. Músicos que van a tocar, se enchufaron, tocaron y se fueron. Claro, eso es la chamba de un músico, pues ya. El director organiza los ensayos generales e individuales, se preocupa porque todos estén bien montados, o sea, y bueno, hay varias cosas. Se encarga del repertorio, el director se encarga de escuchar también si hay personas que, o sea, por ejemplo, llega un músico, mira, director, yo creo que para esta podemos tocar este tema. Ah, bueno, el director escucha, decide, pero el que tiene que tomar la decisión es el director, definitivamente. Porque muchas manos ponen el caldo morado, como decimos por allá. Entonces, el que no entiende qué es un líder, entonces que lo estudie y que lo practique. Que practique ser líder. Porque ser líder es súper difícil. Sobre todo porque hay personas que no entienden lo que es ser líder. Y por eso no lo respetan, por eso no lo siguen. Y por eso el líder debe ganarse el respeto de sus seguidores. ¿Ya? Entonces, se encarga del repertorio, del estilo que va a tocar la banda, del ritmo, de la velocidad, ya, de la melodía, armonía, la tonalidad en que va a tocar. Se encarga de ver si el cantante está bien, si se está esforzando. Eso es súper importante, súper. No malograrle la voz al cantante. Todos creemos que, bueno, que el canto, yo también lo creía cuando estaba, que el cantante no era músico. El instrumento, este es el instrumento natural, la voz, sistema respiratorio. Es el instrumento más importante porque es el instrumento que no puedes operar. No puedes comprarte una garganta en una tienda de música. Entonces, si el director ve que el cantante está por encima del tono, ¿qué hace el director? Hermano, otra vez reescribe, organiza, le bajamos 2 tonos. Y si los músicos son unos tigres, los 2 tonos en vivo, vámonos, listo. Igual, el cantante, el instrumento no se enferma. El instrumento le cambiaste la cuerda y se acabó. En cambio, la gripe, todo esto que pasa de la voz, ya habrá un taller de vocalización en esta escuela por esta misma vía. Súper entretenido, súper importante. Todos esos detalles. Y bueno, les recalco que para hacer cosas más directas, para detallar más lo que estamos diciendo en estos talleres, obviamente hay que estudiar. Los invito a que se inscriban en nuestra academia, Academia Adonai. El líder organiza el show, las luces. O sea, el líder está pendiente de todo eso. Organiza las luces, el show, el tema, ¿entiendes? El tarima, el posicionamiento de los micrófonos, de los músicos, por ejemplo, allá va esta batería, allá va esta guitarra, ¿entiendes? Yo estoy pendiente de eso, ¿por qué? Porque busco el bienestar de mi grupo, de la banda, del show para el público. El público también es súper importante. Bueno, sin el público, imagínate, no hay banda. La actitud. La actitud es súper importante. No puedo decir, estoy feliz, pero así, estoy feliz. No transmito. Es una cuestión de actitud. De demostrar que estoy alegre, que eso es lo que voy a transmitir. Eso también lo enseña el líder. El líder está pendiente de todos esos detallitos. De todos esos detallitos. Otra cosa también que debemos entender como líderes es cómo nos comunicamos con nuestros músicos. Por ejemplo, voy a trabajar con partituras o con tablaturas, o voy a trabajar así a lo improvisado, sin nada, pues al oído. Particularmente yo comencé como un músico de oído. Después me puse a estudiar, fui músico de partitura, después conocí las tablaturas para la guitarra eléctrica. Entonces yo creo que la tablatura con la guitarra eléctrica está muy bien. Para el piano tablatura ni de broma. El piano tiene que ser partitura, sus 2 claves y listo. El bajo también puede ser tablatura. La mandolina puede ser tablatura también. Pero, ¿qué pasa con la partitura? Que la partitura te comunica con todo el resto del mundo musical. Si tú vas, como lo dije, si vas a Australia, vas a China, te llevas tu partitura y tú vas a tocar ya con todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el que sepa leer es un lenguaje, el lenguaje universal, la música. Partitura, recomiendo siempre. O sea, no sé si han visto músicos, sobre todo los callejeros, que son muy buenos, excelentes músicos, los mejores músicos que yo he visto, los he visto en la calle, o tocando en algún local nocturno, o, bueno, no sé, músicos de gran data, de gran talla mundial que están en la orquesta filarmónica.
pero sí he visto músicos muy buenos que no saben absolutamente nada de teoría musical, no saben nada de lenguaje, no saben qué es una negra, no saben qué es una corchea ni una redonda. ¿Y qué pasa? Muchas personas dirán, bueno, pero no es necesario. Bueno, en ese caso no es necesario, ¿no? Pero si tengo la posibilidad de estudiarlo, ¿por qué no? Hoy yo estoy en esta escuela porque sé leer. La mayoría de muchos compañeros míos no se abocaron, ¿no? Porque bueno, porque ser músico, a veces la gente, no voy a pasar de esto, voy a ser solo músico en un bar, no pasa nada. Pero de repente llega y mira, Mar Anthony necesita un pianista y hermano, aquí está la partitura, en 15 minutos estás montado, $1.000.000 te pagamos. Entonces, pierdo esa oportunidad por no querer. Entonces yo siempre invito a leer partituras, tablaturas, todos los sistemas de lenguaje que haya, que puedan. Además, no porque sea una obligación, sino porque debo ser curioso. La música es eso, es ser curioso. ¿Por qué esto suena así? ¿Por qué esto me gusta más que esto? ¿Por qué esta música no me parece tan buena? ¿Por qué este mensaje, sobre todo? Eso creo que, ya para ir cerrando, creo que como líder que me siento, creo que el mensaje de la música es lo más importante. ¿A quién van dirigidos nuestros mensajes y cómo? Es decir, ¿para qué voy a escribir una canción? ¿Con qué fin? No es lo mismo escribir un jingle para un comercial que escribir una canción para una iglesia, o tocar en una iglesia, en el templo, tocar en el parque no es lo mismo, tocar en el bar no es lo mismo, tocar en el restaurante no es lo mismo, tocar en un mariachi no es lo mismo, tocar para una disquera no es lo mismo, tocar para un circo tampoco, ser productor tampoco. Son cosas que van de la mano, pero no son lo mismo. Pero todas sí tienen algo, la intencionalidad de la música, ¿a qué va dirigido? Yo veo con bastante preocupación el lenguaje gestual y gramatical del contenido que se está usando en muchas canciones populares, que es lo que escucha también la gente en el bus, en la radio. Creo que nosotros debemos ser y que debemos fomentar las buenas costumbres, porque hay muchas cosas a las que cantarle, a la vida, a la naturaleza, a la basura de la calle. Puedo hacer música de resistencia, ¿verdad? Puedo ser crítico de las cosas malas que veo, de la violencia a la mujer. Puedo hacer canciones de tantas cosas que necesita el mundo. El mundo está ahorita un problema. Y nosotros como músicos tenemos una gran herramienta para combatir. O sea, sintámonos como héroes del bien para multiplicar la bondad. Pues la bondad, las cosas buenas, la positividad, la buena vibra, la vida, el amor. ¿Ya? Con eso me despido. No sin antes darles las gracias por todo el tiempo que han estado en presencia de este live stream. Pronto ya seguiremos, otros profesores vendrán después de mí en las semanas continuas, y la verdad es que métanse a la música, aquí los esperamos para profesionalizarlos y guiarlos. Muchas gracias totales.